Bueno, vamos a orar. Abacadosh, Padre Santo, toda Rabá por este espacio. Te pedimos que sea tu Ruach HaKodesh, llenando este lugar, inundando este lugar con tu presencia y los hogares de las personas que están compartiendo el día de nosotros hoy a través de la página. Te pedimos que seas tú inundando nuestros corazones, abriendo nuestros oídos, nuestros ojos. Permítenos ver, entender, conocer tu palabra, comprenderla, para que cada vez nos podamos acercar a ti de la mejor manera, de la manera que a ti te agrada, Padre Celestial. Dispónenos a todos y cada una de las personas que están aquí presentes, que no sea la voz de un hombre, sino la voz de tu Ruach, inspiradas por tu Ruach, hablando al espíritu de cada uno de nosotros. Para el nombre de Yeshua, el Mesías, amén y amén. Y bueno, Amén. vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a retomar donde quedamos la semana pasada, que era la Tevilá o el bautismo de Juan, Yohanan. ¿Sí? En Mateo capítulo 3, versículo 1, leíamos que en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Leíamos algo del contexto y lo explicamos. Juan apodado el inmersor en el Bautista, que decíamos se especulaba. Llegamos a la conclusión de que en algún momento de su vida pudo pertenecer a una secta llamada los Esenios, que explicamos siempre bastante, pero que ya en este momento, cuando toma protagonismo o sale en escena, por lo menos en los evangelios, ya él definitivamente sí perteneció, ya en ese momento no pertenecía, porque sus costumbres ya se diferenciaban y distaban, algunas opuestas a lo que practicaban los esenios. Decíamos que dentro de ese contexto del primer siglo de los evangelios, habían varias corrientes del judaísmo. Cuando decimos varias corrientes del judaísmo, no el judaísmo que vemos hoy en día, judío ortodoxo, porque ese judaísmo judío ortodoxo que vemos hoy en día viene de la línea de los fariseos de la escuela de Hillel. Entonces, en ese momento, en la época del Mesías, era otro judaísmo, ¿sí? De hecho, no habían rabinos como hoy en día, se les llamaba rabí, pero el concepto era diferente, era un maestro, no era el rabino de hoy en día, porque eso surgió ya después de la destrucción del templo, fue que se empezó a conformar el judaísmo rabínico, fariseo, y de ahí surge el judaísmo ortodoxo que conocemos. Pero bueno, en el contexto del Mesías, primer siglo, habían varios diferentes tipos de judaísmo. Y recuerden que ese judaísmo viene porque pertenecían al reino de Judá, después de la división. Entonces, había uno de estos grupos llamados los esenios, y estaban los saduceos, muy mencionados en la escritura, estaban los helenistas, ¿sí? Que eran pues aquellos que ya habían sido bastante permeados por la cultura helena o griega, los herodianos, que eran seguidores de Herodes y pensaban que Herodes era como una especie de Mesías por haber ayudado o haber dirigido la reconstrucción del templo. Estaban los celotes, les decía que era como un grupo extremista político, y los esenios que era como el grupo más sectario y más, digamos que tenía una práctica religiosa que estaba apartada del templo. Les decía que estaban en contra del templo, por eso ellos no iban a ofrecer sacrificios. Digamos, lo que reemplazaba el sacrificio para ellos era las comidas comunitarias que realizaban. Sí, les estuve mostrando el hallazgo arqueológico de Qumran, del asentamiento que ellos tenían, y ahí tenían unos comedores grandes donde todos en comunidad se sentaban a comer, y en algunos cuartos o algunos salones junto a aquel salón de la comida comunitaria había una mikveh grande. Pues para ellos, antes de entrar
antes de comer, de hacer la comida comunitaria, ellos tenían que hacer inmersión. Este grupo le daba mucha importancia a este lavado ritual, estos baños rituales de purificación. Además de que no practicaban nada de lo que tenía que ver con el templo, estaban en contra, pues estos baños rituales tomaban una connotación mucho más grande. Pero para ellos sí, digamos que hacer el ritual de esta inmersión de purificación sí debía estar acompañada con un acto de introspección, como una teshuvá, de estar corrigiendo aquellas conductas, todo de acuerdo a la regla de la comunidad que ellos tenían. Mientras tanto, los fariseos sí, en ese momento, en ese instante de tiempo, le han dado también mucha relevancia a aquellos rituales de purificación que se hacían reiteradamente, pero para ellos, bueno, hay algo que de pronto no les hablaba, había pureza ritual y pureza moral, o impureza ritual o impureza moral. Recuerden que estuvimos viendo cómo se hacía uno impuro y muchas veces no tenía que ver con que usted pecara, sino que había una impureza ritual, que era cuando se tocaba un muerto, cuando la mujer tenía la nidad, o sea, que le daba su periodo, o cuando tenía un bebé, la gente se hacía impura por tocar un muerto, y bueno, eso no era un pecado como tal. Pero para acercarse al templo, que el templo representaba la vida, entonces no podías estar contaminado con muerte. Por eso, digamos que la consecuencia de estar impuro, ritualmente o moralmente, era que no podías acercarte al templo. Los fariseos le han dado mucha importancia a esos rituales de purificación, al grado de que si usted hacía la inmersión de purificación, usted ya quedaba purificado ritual y moralmente. ¿Ya? Entonces, ahí es donde vamos a ver algunas escenas más adelante en las cuales pues van a chocar con el Mesías. Entonces, sigamos leyendo. Les estaba diciendo que, o les comenté, que este grupo de los esenios, de los cuales el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, como lo llaman algunos, no se mencionan los esenios, ¿sí? Porque ese nombre de esenios surgió fue muchos años después. Pero sí tenemos la mención de varios historiadores que vivieron en el primer siglo, como Plinio el Viejo, Filón de Alejandría y Flavio Josefo, que es la persona que más datos y luz arroja sobre este grupo, porque al parecer dentro de la biografía de Flavio Josefo les comentaba que él se propuso pertenecer a 3 de estas sectas, fariseos, saduceos y esenios. Y decíamos que pues, los de las cuevas de Qumran eran unos esenios, pero era como una línea radical de aquel grupo. Entonces, cuando aparece Juan en escena, hablando, bautizando en el desierto, empezamos a hacer la conexión con la inmersión que el apóstol Pablo, Shaul, hace de que cuando salieron al desierto y pasaron entre la nube y el mar, hubo como un bautismo, ¿no? Que se representaba como un nuevo comienzo, salían de la esclavitud y entraban a una nueva vida. Aquí vemos que Juan sale al desierto y coincide con que por ese lado del desierto de Judea fue por donde entraron las 12 tribus de Israel a poseer la tierra de Israel. Y también vimos que con Yehoshua no el Mesías, sino Yehoshua, el sucesor de Moisés, al pasar por el río Jordán, entraron a la tierra prometida, acto seguido. O sea que ahí también hubo una inmersión, vimos que también se dividió el mar en dos, y hubo también una inmersión ahí simbólica y un nuevo comienzo porque entraban a una nueva tierra. De la misma forma, Juan el Bautista los está sacando como al desierto, como para que vengan, hagan esta inmersión y tengan un nuevo comienzo. Y lo vamos a leer acá también en el río Jordán, ¿no? Que fue por donde pasó el pueblo para entrar a la tierra prometida. Entonces vemos ahí, vamos haciendo la conexión desierto, desierto, Jordán, Jordán, nuevo comienzo, nuevo comienzo. Y dice en el versículo 6 de ahí mismo de Mateo, dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y los de los saduceos venían a su bautismo, o tevilá, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Como ya vimos, la tevilá era algo que existía desde tiempos muy remotos en el pueblo de Israel. Bueno, eso fue lo que estuvimos viendo en estas 2 semanas.
Incluso habían mikvaot, que son las pilas rituales para sumergirse en el templo. Les decía que para entrar al templo había mikvaot porque debían estar ritual y moralmente puros. Dice, y en casas de personas con posibilidades económicas o familias sacerdotales. Bueno, también vemos ahí el grupo de los esenios, de los de las cuevas de Qumran, que tenían alrededor de 10 mikvaot, o sea que era algo común y cotidiano de los israelitas. Los arqueólogos han encontrado decenas y decenas de mikvaot en la comunidad de Qumran y también en la casa de Joseph Cayafa, más conocido como Caifás, que era el mismo sumo sacerdote protagonista importante en varios sucesos de la vida de nuestro Mashiach Yehoshua. Ahora, si los bautismos o tevilot existían en la época de Juan, la pregunta es, ¿en qué consistía su innovación? ¿Qué era lo novedoso? Si había mikvaot en el templo, ¿por qué Juan estaba haciendo tevilá en el Jordán? Recuerden que Johanán o Juan era descendiente de Leví y el padre de él era sacerdote, por lo tanto él también era sacerdote. Bueno, de acuerdo a los relatos nunca lo vimos sirviendo en el templo, pero él estaba en el desierto. De ahí la razón por la cual lo relacionan con los esenios y algunos dicen que él estaba en contra del sacerdocio también del templo porque estaba en el desierto, nunca se le ve en el templo sirviendo. Bueno, ya todo eso son cosas que no nos habla el texto, son interpretaciones, especulaciones, pero lo que sí es claro es que Juan sale al desierto y les dice, haced, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Es decir, el hincapié o lo novedoso de Juan no era el rito en sí mismo, sino el por qué se hacía el rito. Juan hacía su bautismo porque decía que, o pues él sabía, porque recuerden que él dijo, he aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. O sea, él sabía que venía el Mashiach, que él era el sucesor, el predecesor de Mashiach. Entonces lo que estaba era preparando al templo, preparando al pueblo. O sea, Juan hacía un bautismo porque decía que el Mesías estaba a las puertas. Y el arrepentimiento nacional de Israel era un requisito para que la era mesiánica se manifestara en sus días. Por eso dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Bueno, algunos investigadores dicen que, o toman esto para decir, vea, Juan estaba en contra de los sacrificios en el templo, porque recordemos que al templo se llevaban algunas ofrendas sacrificiales, korbanot, para expiación de pecado, ¿no? De ciertos pecados. Entonces decían, vea, Juan está haciendo un bautismo de arrepentimiento, o sea que no hay que ir al templo, sino arrepentimiento acá. Bueno, eso es un tema de discusión porque igual vamos a ver, pues no ahorita en la clase, pero sí vamos a ver si leemos las escrituras que por allá el apóstol Pablo pues fue al templo a ofrecer sacrificios, y estamos hablando que Pablo se vino a convertir al Mashiach como alrededor de 9 años después, y el relato que le estoy contando que está en Hechos 21, bueno, han pasado más años. No era en el templo no solamente los sacrificios eran para arrepentimiento, habían ofrendas de paz, bueno, habían diferentes tipos de sacrificios, ¿no? Sacrificios no, korbanot. Bueno, pero el punto aquí es lo que sí podemos estar seguros es que el énfasis de Johanán o Juan era hacer un bautismo de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque como vimos los fariseos y los saduceos, pues con sus baños rituales creían que ya estaban puros moralmente, pero la realidad era que no era así. Por eso el Mesías les decía, ustedes son sepulcros blanqueados, se ven bonitos por fuera porque le dan mucha importancia a lo externo, pero por dentro, haciendo alusión a la parte moral, pues eran como huesos de muerto y por eso les decía sepulcros blanqueados y demás. Entonces, Juan está aquí también llamándola a que vengan. O sea, hagan teshuvá. Esta inmersión es para que hagan teshuvá de verdad, porque el Mesías está por venir. Arrepiéntanse, tengamos un nuevo comienzo, así como cuando el pueblo de Israel pasó por el desierto, tuvo la inmersión de liberación. ¿Sí? El Mesías venía ¿a qué?
a liberarnos también ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Y luego se paran frente al monte Horeb y el Eterno los manda a que hagan una inmersión. ¿Para qué? Para recibir la Torá. En este caso, este bautismo también tenía, esta tevilá, también tenía la connotación de que iba a venir ¿quién? ¿A quién iban a recibir? A la Torá viviente. Y esto no es una cuña publicitaria para la congregación Torá viviente, pero iban a recibir a Yehoshua, quien es la Torá viviente. Bueno, no sé si todos aquí saben que Yeshua es la Torá viviente. Si no, lo invito a que lea Juan capítulo 1. Yeshua es la Torá viviente. Ellos iban a venir a recibir a la Torá viviente, pero necesitaban inmersión porque iba a haber un nuevo comienzo. Lo novedoso de Juan era eso. Preparación, nuevo comienzo en la era mesiánica. Recordemos que ellos tenían una visión apocalíptica. Pues ellos no tenían todo el conocimiento. Ya estaba a las puertas la venida del Mashiach. Esa era la visión que ellos tenían y lo mismo los apóstoles. Por eso ellos hablan de que ya va a venir, ya va a venir. Incluso después de que él muere y resucita, ya él va a venir, ya él va a venir. Esa era la visión de ellos. Bueno, es decir, el bautismo de Juan tenía un mensaje bien definido. Era algo como el reino de Elohim, la era mesiánica, está a punto de ser manifestado. El Mesías está a las puertas. Y si nos arrepentimos de todo corazón, abandonando la impiedad, el Eterno hará que su reino se manifieste en toda su extensión. La muestra visible de ese arrepentimiento es que hagamos esta tevilá simbolizando nuestra pureza espiritual. Y esta pureza espiritual, pues, haciendo énfasis en lo que quería Juan, que era la parte moral, que era la que estaban, porque ellos eran muy prestos para hacer los baños rituales y quitar sus impurezas, pero estaban fallando en la pureza moral. Entonces, simbolizando esa teshuva, esa pureza, de que ya se habían arrepentido y que iban a volver a una pureza espiritual luego de ese arrepentimiento. Era como un borrón y cuenta nueva. Arrepiéntanse y vuelvan a empezar. De la misma manera que el pueblo de Israel salió al desierto para tener un nuevo comienzo con Moisés a la cabeza y fue bautizado en la nube y en el mar, así Juan en el desierto, pues los invita a que salgan y tengan ese nuevo comienzo, pero a la cabeza del Mashiach. No crean que por ser hijos de Abraham se van a salvar. Deben arrepentirse, vuélvanse a Adonai y sus mandamientos. Este bautismo representaba el retornar a esa identidad nacional con el Eterno y su Torá, que era la que estaban quebrantando de alguna manera. La tevilá o bautismo simboliza el principio de una nueva vida, de un discipulado con quién. Se están preparando para recibir la Torá, la Torá viviente, al Mashiach. Entonces, una nueva vida, un discipulado con el Mashiach. Allá se bautizaron, el Eterno los hace hacer inmersión para recibir la Torá. Aquí van a recibir la Torá viviente. Un discipulado con Mashiach, el cual va a cambiarte la vida, nos va a cambiar la vida. Bueno, ya muchos hemos experimentado eso. Muchos de los líderes de los grupos religiosos se habían desviado con sus interpretaciones de la Torá en ese momento, dándole mayor importancia a unos mandamientos más que a otros, pero de una manera equivocada. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, en Mateo 23:23 dice lo siguiente: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la emuná. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». ¿Recuerdan ustedes cuando vimos allá al comienzo de esta enseñanza? Venga, los llevo acá. Bueno, no. Que decía que cuando iba a formar el pueblo y le hacía la promesa a Abraham y le decía, porque yo sé que él mandará a sus hijos a que hagan justicia y bondad. No sé si lo recuerdan allá al comienzo. Bueno, resulta que aquí los fariseos, sí, mire que hacían algunas cosas buenas. Diezmaban, hasta lo más minucioso lo diezmaban. Pero lo más importante, o sea, estaban en un desequilibrio. Por eso el Mesías les dije, era necesario hacer esto sin descuidar aquello, pero saber qué es lo más importante. O sea, hay unos mandamientos más importantes que otros. Y ellos eran muy prestos para hacer estos diezmos y demás, y para hacer sus lavados rituales, pero a la hora de hacer justicia, misericordia, estaban fallando. Porque ellos, al ser los, o sea, sobre todo los fariseos, que era con los que el Mashiach pues más discutió, y era el grupo más numeroso de estas sectas y el que más
ejercía influencia sobre el pueblo, al ser de una clase media-baja, pues estaba en más contacto con el pueblo. Los saduceos, como les dije, eran clase aristocrática. Entonces tenían una mayor influencia sobre el pueblo por las sinagogas, ellos eran los que dirigían las sinagogas, pero muchos de ellos trataban al pueblo como los pecadores, porque el pueblo era ignorante en la Torá, en la palabra, y ellos por eso los miraban con desdén, los despreciaban muchas veces, y a eso era que se hacía referencia al Mashiach. O sea, el Mesías vino a practicar eso que dijo que la descendencia de Abraham iba a ser, y es la imagen ser la imagen del Eterno, a la cual estamos llamados todos, y es practicar la justicia y la bondad, o la misericordia. Por eso les dice, era necesario hacer esto, lo que ustedes están haciendo bien, pero sin descuidar esto, que es lo más importante. Entonces, mire que ellos estaban haciendo, tenían un desequilibrio en la interpretación de los mandamientos. Veamos otro ejemplo. Vayamos a Marcos 7. Marcos capítulo 7 dice, vamos a leer un pedazo. No me voy no voy a explicar lo de los alimentos porque el tema no es alimentos, voy a verlo desde la perspectiva de lo que estamos hablando. Dice, se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaban. Recuerden lo que les había explicado la semana pasada, o antepasada, no recuerdo, que en este lavado ritual permanente, no el de consagración que era una vez en la vida, sino el que se hacía repetidamente, los sacerdotes se lavaban las manos y los pies para poder entrar a la Sará, al atrio del templo, donde solamente podían entrar los sacerdotes y hacer los sacrificios y demás, pero que cuando fue destruido el templo, los judíos pues lo trasladaron todas estas costumbres a los hogares judíos para no perder también la costumbre y sí, para no perder esa costumbre. Y bueno, la mesa de alimentos se convirtió en el altar y demás, pero bueno, ellos ya estaban llevando eso a niveles, o sea, empezaron a colocarle más y más mandamientos a esto, pues que finalmente fue una interpretación que ellos hicieron buena, pero en algunos momentos se podían volver cargosos, ¿no? Y bueno, esto partía también de una interpretación que ellos adoptaron de Babilonia, pero eso pues ya está dentro de la enseñanza de los alimentos, que era la razón por la cual al coger cualquier alimento tenían que lavarse las manos, pero no el lavado de que si tengo las manos sucias, sino el lavado ritual, ¿ya? Entonces, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de sus lechos. Entonces, esto como lo vimos, esto de los jarros y los lavamientos de los utensilios, también eso está en un mandamiento de la Torá, pero todo eso ellos lo trasladaron, todo eso era del templo, lo trasladaron a las casas. Y como les decía, los fariseos le daban mucha importancia al lavado ritual, creyendo que con esa inmersión ritual ya estaban purificados moralmente. Entonces, versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué? Pues porque finalmente eso es un mandamiento que no era para todo el pueblo, y ellos lo establecieron para todo el mundo. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis, y aquí empieza a sacarle más ejemplos, ¿no?, de cómo interpretan mal la Torá. Porque dejando el mandamiento de Elohim os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras cosas muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, cuando dice Moisés dijo, es lo que el Eterno dijo. Honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento. Ese decálogo, recuerden que es la base de los demás mandamientos. Y es un mandamiento el cual es castigado era uno de las sentencias, era pena capital, muerte, ¿no? Dice,
honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces mire que ellos habían colocado esta tradición del Corbán, que significa acercarse al Eterno, pero por encima de ese mandamiento estaba el honrar a tu padre y a tu madre. Pues prácticamente este mandamiento, por eso algunos lo colocan o en los mandamientos que tienen que ver con la relación con el Eterno, o también lo ponen en relación con el prójimo. ¿Por qué? Porque pues el primer prójimo, cuando uno nace, es el primer prójimo que uno tiene, pero también lo relacionan con Elohim, porque es que cuando usted nace, su papá y su mamá son como Dios, y ellos son los encargados de transmitirle todo, y por eso el padre pide honra por ellos. O sea, es un mandamiento muy importante, tanto así que una de las penas era muerte si ustedes honraban a sus padres. Pero ellos estaban colocando por encima otros mandamientos, ¿sí? De las tradiciones de ellos. Es decir, yo puedo honrar a mi papá y a mi mamá ayudándolos, pero ay no, yo más bien esto los voy a separar como un corbán, entonces ya no te puedo ayudar, porque esto con lo que te puede ayudar es corbán. Entonces lo que el Mesías está mostrándoles, y si seguimos leyendo, pero pues no me voy a poner a leer todo esto porque finalmente termina en qué. El Mesías termina recriminando la parte moral, ¿sí? Porque ellos tenían ese pensamiento de que al hacerse el lavado ritual ya usted estaba puro hasta moralmente. Y el Mesías siempre quiso mostrarles de que eso no era así. De que había que estar, sí, así como se esmeraban por hacer su ritual de purificación ritual, debían esmerarse por hacer teshuvá y cambiar su conducta moral, en la cual estaban fallando. Ok, ya el tema de los alimentos, el que quiera me puede preguntar eso en otro espacio. Yo acá en el grupo ya eso lo vimos ampliamente, porque ahí sería una clase completa sobre todo ese pasaje. Pero después el que quiera me puede preguntar en otro espacio. Dice, el Mesías venía a restaurar esto y a encaminarlos en la manera correcta de guardar los mandamientos. A ver, ok, bueno, en los seminarios y demás, cristianos y todo esto, pues se aprenden métodos para interpretar las escrituras, ¿no? Que es lo que conoce como hermenéutica, que es la ciencia que estudia los textos bíblicos, y hay pues ciertas reglas de interpretación, ¿ya? Que no son malas, pero cuando vamos a la época del primer siglo, ellos tenían su propia hermenéutica, o sea, su propio método de interpretación, que eran las 7 reglas de Hillel, ¿ya? Y cuando estudiamos esos métodos de interpretación con los que los apóstoles y los que escribieron las cartas interpretaban, pues vamos a estar más cerca de lo que ellos querían dar a entender, ¿ya? Y ellos aplicaban una regla que llamaba Calva Homer, que es de mayor y menor peso. Cuando un mandamiento se ponen al frente de 2 mandamientos, ¿cuál guardo? Entonces, por ejemplo, en el caso del Corbán y de honra a tu padre y a tu madre, pues está por encima el de mayor peso, honra a tu padre y a tu madre. Y bueno, y así hay muchos ejemplos en la escritura, pero que si no sabemos eso, pues vamos a pasar de largo, y muchas veces vamos a utilizar métodos de interpretación modernos que no son malos en sí, pero que muchas veces distan de lo que lo querían decir los autores y los protagonistas de la escritura. Entonces, el pacto, y cuando digo el pacto no me refiero a que el bautismo sea un pacto, sino el pacto con el Eterno implicaba ¿qué? Guardar los mandamientos y someterse al pastor o rey de Israel, que es Yeshua. Estos 2 elementos identifican al pueblo de Adonai. La tevilá o bautismo hace parte del proceso para ser parte de un pueblo, o sea, un requisito que se pide para ser parte del pueblo. Una comunidad o asamblea llamada como Israel. Es un requisito para hacer parte de esa comunidad llamada Israel. Era el principio. De ahí viene el aprendizaje como ciudadano, ¿sí? Entonces, cuando entra a formar parte de un pueblo, pues, o le dan una ciudadanía, usted tiene que empezar a aprender. Parte de los requisitos es que lo ponen a aprender cosas de la historia del país, la constitución y demás. Vemos hoy día claramente 2 posiciones extremas sin el equilibrio correcto. Tenemos el judaísmo, ya el judaísmo
moderno, el día de hoy, el día de hoy proviene, bueno, como les decía, del fariseísmo. Ellos aman la Torá, pero rechazan al pastor y rey de Israel, que es Yehoshua. Lo rechazan, pero aman la Torá y se esmeran por guardar los mandamientos. Por otro lado, y al otro extremo, tenemos el cristianismo católico o protestante, que dicen someterse al pastor y rey de Israel, a Yehoshua, pero rechazan la Torá porque dicen que Yeshua la abolió o que la cambió y solo escogen los mandamientos que a cada uno le parece bien, ¿sí? Acomodando o cambiando mandamientos establecidos por Adonai, porque como la Torá cambió o está abolida, entonces ya no hay un parámetro para saber que sí, que no, y cada congregación escoge cuáles mandamientos guarda y cuáles no. Por ejemplo, el Shabbat. El Shabbat está dentro del decálogo, incluso hasta había pena de muerte en aquel entonces el que no lo guardara, pero vino Yeshua y según estos grupos quedó abolido el Shabbat y ya es cualquier día, cosa que obviamente ya sabemos que es un error muy grande, ¿ya? Pero sí vemos que aplican mandamientos de la Torah como el diezmo, cuando el diezmo es totalmente Torah y bueno, y solamente se predica un diezmo, ¿no? Cuando hay como entre 2 y 4 diezmos, dependiendo como lo queramos dividir, pero solamente predican uno. Entonces mire que ahí vemos un ejemplo claro de esos dos que son lo que más usan. Uno que quitan Shabbat y uno que ponen diezmo. Los verdaderos hijos de Abraham y que se encuentran dentro del pacto son los que guardan los mandamientos y se someten al pastor, rey de Israel, Yeshua. Por allá en Apocalipsis, en 2 pasajes dicen que esta es la paciencia de los santos, los que tienen el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos. Sino que no me acuerdo, a ver, creo que es Apocalipsis 12. Sí, Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Los que guardan los mandamientos es los que guardan la Torah. El testimonio de Yeshua, que aceptamos a Yeshua como el Melech de Israel, el Mesías. La Tevilá de Juan tenía por objetivo preparar al pueblo judío para la llegada del Mesías, que fuesen dignos de alcanzar los días del reino mesiánico. Si Israel se arrepentía, el Mesías se revelaría abiertamente y paso seguido restauraría el trono de David y arrancaría la era mesiánica, el reino mesiánico o el milenio. Pablo, el apóstol Pablo, incluso indica esto a los creyentes de Éfeso, que habían recibido solamente el bautismo de Juan, tal como está escrito en Hechos 19:4. Hechos 19:4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Yeshua el Mesías. Entonces ya cuando vino el Mesías, ya vamos a ver qué va a ocurrir. Va a cambiar en algo el... Ahora, el bautismo o tevilá de Yeshua. Yeshua se bautizó, ¿no? Hizo inmersión, hizo tevilá. Mateo 3:13 dice lo siguiente: entonces Yeshua vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Yeshua le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y entonces aquí, pues, bueno, eso es para los católicos. Aquí vemos que el bautismo de Yeshua, bueno, dice que subió del agua, porque hubo una inmersión, ¿no? Dice: y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al espíritu de Elohim que descendía como paloma, o sea, no una paloma, o sea, descendía como paloma, aleteaba. Recordemos que el Ruach, que se traduce como espíritu, pues es una traducción de espíritu, pero también se puede traducir viento, aire, hálito. Cuando las palomas aletean, pues producen un viento, un aire. Entonces descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Surge entonces una pregunta, se genera por el motivo del bautismo de Juan a Yeshua, ya que ese bautismo, ¿qué era? Era para arrepentimiento. La pregunta es: ¿por qué el Mesías se hizo bautizar
de Juan si él no necesitaba arrepentirse? Pues él no había pecado, ya que nunca pecó. Pues eso fue lo que el mismo Juan se pregunta. Por eso le dice como, o sea, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y por eso Yeshua le responde, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa eso? Bueno, el Mesías venía, ¿qué? A cumplir toda justicia. Y cumplir toda justicia es, ¿qué? Guardar los mandamientos del Eterno. Y el hecho de bautizarse era una manera de identificarse con la humanidad pecadora, porque recordemos que Él se hizo un hombre y cargó con los pecados de nosotros. ¿Ya? ¿Y nosotros qué debemos hacernos? Hacer inmersión de arrepentimiento, que simboliza y representa arrepentimiento. Si Él se está identificando con nosotros y iba a ser crucificado y sacrificado como un corbán por el pecado, pues Él venía a identificarse con nosotros. Era como una inmersión de identificación con nosotros, para ahí empezar su ministerio y empezar a cumplir con todo lo que Él iba a cumplir. Pero recordemos que Él estaba tomando nuestro lugar, cargando sobre sí todos los pecados de la humanidad, para luego recibir la justicia, ¿no? O sea, Él practicó la justicia, pero luego lo iban a justiciar, porque el castigo por quebrantar la Torah es la muerte. Lo digo como siempre lo he dicho, ahí en el madero se manifiesta el amor y la misericordia de Elohim, pero también se manifiesta la otra cara de la moneda, la justicia del Eterno. El amor y la misericordia porque envió a su Hijo a morir por sus enemigos y lo sacrificó para que nosotros tuviéramos salvación y restauración y vida eterna a todos los que en Él creyeran. A su propio Hijo manifestó el amor ahí, pero también está manifestando la justicia, porque el ser humano por ser pecador debe morir. Las consecuencias por quebrantar los mandatos del Eterno. Y ahí Yeshua estaba muriendo como recibiendo el castigo que el ser humano merecía. Entonces ahí se manifiestan las dos caras de la moneda. Entonces también vemos en este pasaje que Yeshua, nuestro ejemplo de vida, se bautizó en inmersión, tevilá, como era la costumbre ritual. Por eso dice el pasaje, subió del agua. O sea, él hizo una inmersión y subió del agua. Y esto fue en este caso a los 30 años. Y aquí pues cito esto porque, por si hay gente que pertenece a la tradición católica, bueno, Yeshua bautizó a los 30 años, no cuando estaba niño, y ahí no fue cuando le dieron el nombre, ya llamaba Yehoshua, ya, bautizó a los 30 años, donde empezaría su ministerio, Lucas 3, 21 al 23. Vamos a leerlo acá. Lucas 3, 21 al 23 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Yeshua fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Ruach HaKodesh sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Yeshua mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José y hijo de Eli. Es decir, a partir después de ese bautismo, ahí es donde empieza Yeshua un nuevo comienzo, ¿no? Empieza ya a hacer su ministerio, a predicar, y lo primero que él predicó fue también, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es claro que Yeshua también estaba habituado a las inmersiones, baños rituales de purificación, pues para él, para ir al templo, eran necesarias. O sea, él también estaba habituado a eso. Tevilá en Yeshua. Ahí mismo en el pasaje que estamos leyendo de Mateo, en el versículo 11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Ruach HaKodesh y fuego. Es por ello que podemos decir que el bautismo de Juan tenía sentido antes de que el Mashiach viniera para poder hacer que Israel fuera digno. Una vez venido el que bautiza con el Ruach HaKodesh y fuego, debemos de sumergirnos en nombre de aquel que es más grande que Juan. De hecho, Juan decía, mi deseo es menguar y que él crezca, porque algunos estaban pensando que Juan era el Mesías, y él decía que no, que él no era el Mesías.
y manda a preguntar al Mesías que si es él el que el que esperaban. Yeshua le manda a decir que ve y dile que los ciegos ven, los cojos andan, bueno, para que Juan supiera que sí, que él era el Mesías, viniendo a practicar la justicia y la bondad. La Tevilá en Yeshua, el Mesías, conserva los aspectos de inmersión para conversión y consagración del judaísmo de aquel entonces, ¿no? Se decía en el judaísmo que el prosélito era como un niño recién nacido. Pues un prosélito es aquel que está dando un discipulado pues para volverse un converso, un niño recién nacido. Para la jurisprudencia judía, simbólicamente un gentil entraba en la mikvé y el que salía era un judío. Entraba a la mikvé un gentil y salía un judío. El prosélito había nacido para una nueva vida. Había nacido al pueblo de Israel y era, por así decirlo, una nueva persona. O sea, simbolizaba ello un nuevo nacimiento. Antes era pagano y ahorita nace un nuevo nacimiento ya injertado al pueblo de Israel. No solamente era pertenecer a un grupo, es más que eso, era entrar a formar parte de la nación de Israel, la nación santa, que guarda los mandamientos de Adonai. Recuerden que el Eterno le dio a Abraham esa promesa, que iba a hacer de él una nación Kadosh, una nación santa. Entonces, entrar a formar parte de esa nación a la que le fueron dados los mandamientos. Era como tener una doble nacionalidad, la del nacimiento físico como gentil y ahora la del nacimiento espiritual como un israelita. Es debido a esto que el simbolismo era obvio. El cuerpo de aguas representa una tumba. El hombre que se sumerge es sepultado en las aguas y sale ¿qué? Cuando sale del agua es una nueva vida. Mire que esto, si analizamos esto desde el comienzo, tienen las mismas connotaciones. Este ritual de Tevilá expresa el concepto de purificación, transformación, nueva identidad, muerte al pasado y una nueva vida. Es debido a ello que la Tevilá es un requisito visible, es un testimonio público para unirse formalmente a la congregación del Mesías, el cual es su cuerpo. La Tevilá fue el requisito impuesto inicialmente para el reconocimiento legal de un creyente. ¿Sí? Inicialmente así era como se reconocía legalmente, en ese momento. Y en ese momento recordemos que era un momento en que están los apóstoles de que el regreso del Mashiach era inminente. Entonces ellos hicieron, esta inmersión era un reconocimiento legal de un creyente. Esto simbolizaba su férreo compromiso con Hashem, con el Eterno, pues, su abandono de su viejo hombre y también su experiencia de regeneración y nuevo nacimiento en Yeshua. Hay unos pasajes aquí, como por ejemplo 2 Corintios 5:17, que dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aquí está hablando de que cuando alguien cree en Mashiach, pues obviamente ha habido un arrepentimiento, un encuentro con el Eterno, y bueno, no puede ser el mismo, ¿no? Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, de Mashiach están revestidos. ¿Sí? Recordemos que es un símbolo, ¿no? Una señal. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Ruach HaKodesh. Entonces, el nuevo creyente desciende a las aguas y permanece en ellas como un hombre está en el vientre de su madre. Al salir se simboliza su nuevo nacimiento. El bautismo Tevilá es la acción que ilustra la experiencia de la salvación al recibir la vida eterna en Yeshua el Mesías. O sea, ilustra, ¿no? No es que si usted se mete en las aguas y sale de salvo, no. Ilustra. O sea, lo expone
O sea, usted entra a las aguas porque usted ya ha sido salvo, porque usted ya se arrepintió, creyó en Mashiach. El bautismo es un testimonio de eso. Ilustra esa experiencia de que, como lo decíamos ahí, usted entra al agua y muere el viejo hombre y sale para una nueva vida. Eso es lo que estamos diciendo. Debido a esto, cada vez que una persona creía, se buscaba inmediatamente la tevilá para poder hacer que formara parte legal y formal de la comunidad del Mesías. Leemos en el suceso del etíope y Felipe lo siguiente. Eso está en Hechos 8, 35 al 38. Para los que están buscando, Hechos 8, 35 al 38. Dice lo siguiente. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció la buena nueva de Yeshua. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó Felipe a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Así como la fe y el nuevo nacimiento hacen que uno se convierta en hijo de Elohim delante del Eterno, la tevilá hace que uno se convierta en hijo de Elohim formalmente delante de los hombres. Es decir, la emuná, ¿sí? La emuná que en este caso implica pues la confrontación con el Eterno y arrepentirse, y creer en Yeshua implica ese nuevo nacimiento delante del Eterno. Y la tevilá viene a ser como ese testimonio al hombre, ¿sí? Como vea, públicamente representar eso, pero para que los hombres sepan, ¿sí? De que usted se ha convertido en hijo de Elohim. Eso es lo que queremos decir. Ojo, esto debe quedar muy en claro. La tevilá implica identidad. No me sumerjo, hago tevilá para ahora formar parte de un grupo ajeno a la nacionalidad de Israel. Voy a volver a repetir eso. Pero le coloqué ahí, ojo, esto debe quedar muy en claro. La tevilá implica identidad. No me sumerjo o hago tevilá para ahora formar parte de un grupo ajeno a la nacionalidad de Israel. En el cristianismo católico y protestante se enseña que al sumergirme, aparte de aceptar a Yeshua, mi identidad ahora es católico de tal denominación o cristiano de tal denominación, que en otras cosas hay miles de denominaciones. Bueno, aquí yo coloqué un link donde hay, porque uno cree pues que el protestantismo hay un poco de denominaciones, pero el catolicismo también, el catolicismo como tal, y sabemos que el protestantismo era parte del catolicismo, pero dentro del catolicismo también hay diferentes grupos. Bueno, aquí vemos, miren, ahí como por cultura general, denominaciones cristianas protestantes y católica ortodoxa y no ortodoxas. Y aquí hay una lista. Luteranos, de protestantes, luterana de América, bueno, evangelistas, calvinistas, iglesia reformada, bueno, como ustedes pueden ver, bautista, hay de todo. Se dice que hay más de 40,000 denominaciones cristianas, incluyendo católicos, protestantes y demás, ¿sí? Adventistas, mormones, menonitas, católicos romanos, mire aquí. Mire, por ejemplo, católicos romanos. De los católicos romanos, benedictinos, jesuitas, franciscanos, dominicanos, cistercienses, trapenses, agustinos, antigua iglesia católica, bueno, también hay un poco, ¿no? Bueno, de todas las más de 40,000 denominaciones, usted va a alguna de ellas y le van a decir que esa es la iglesia verdadera, ¿no? Y cuando leemos las escrituras, pues por ningún lado yo veo que exista el término católico o protestante o cristiano de tal y tal denominación. No, eso no existe. Si bien el bautismo implica también el dar una nueva identidad a los que lo hacen, es seguro que Yeshua y sus discípulos no le enseñaron a los nuevos prosélitos o conversos que esta nueva identidad o nacionalidad fuera de alguna denominación católica romana, porque la Iglesia Católica Romana surgió en el siglo IV,
o de las cristianas protestantes que surgieron en el siglo XVI, después del Mesías, y una división de la Iglesia Católica, no. Pues ese en aquel tiempo no existían, solo habían diferentes tipos de judaísmo. Y cuando hablamos de judaísmo, recuerden, no nos estamos refiriendo al judaísmo hoy en día. Lo que sí enseñan las escrituras es que tenemos una nueva identidad y nacionalidad que es la de Israel. Israel, una de las definiciones de la palabra Israel es quien gobierna con Dios. Y recuerde que Elohim le dijo al pueblo de Israel que iba a ser de ellos un reino de sacerdotes, porque el Mashiach va a ir a gobernar y va a gobernar con sus sacerdotes, que son los del pueblo. Yo quiero que miremos este pasaje de Efesios 2:11, que dice lo siguiente: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y ojo con esto que está resaltado, sobre todo el recuadro. En aquel tiempo estabais sin Mashiach. Y aquí, alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, antes de ustedes creer en el Mashiach, estábamos sin el Mesías, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Recordemos que habían varios pactos. Pacto abrahámico, davídico, mosaico, bueno. Dice, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. No había esperanza para los gentiles. Dice, pero ahora en el Mesías, Yehoshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque recordemos que el pueblo de Israel se dividió en dos y estaban en guerra, y los de la casa de Israel se convirtieron en gentiles. Los llamaban los gentiles. Y Judá era los que le empezó a llamar judíos, que fueron los que sí prevalecen hasta hoy. Dice, aboliendo en su carne. Entonces, bueno, como ahí se formó una guerra entre ellos, estaban enemistados, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la enemistad que había con los gentiles. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y cuando dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, no está refiriendo a la Torá, se está refiriendo a aquellos mandamientos que se habían colocado, que habían colocado los mismos judíos para no tener comunión ni contacto con los gentiles. Ejemplo de ello, le queda como tarea, vaya, le hace Hechos capítulo 10, cuando Pedro le dice a Cornelio que no sabes cuán abominable es para un hombre judío entrar a la casa de un gentil. Eso no lo dice la Torá en ningún lado, pero ellos habían hecho ese tipo de leyes para evitar la asimilación. Porque los gentiles y bueno, los imperios siempre estuvieron tratando de abolir la cultura hebrea. Entonces, estos mandamientos surgen no de algo malo, pero finalmente estaban separando. Entonces aquí es donde dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresaban ordenanzas, porque por eso había enemistad. Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Porque recuerden que allá en Jeremías 31:31 dice, he aquí vienen días que haré pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como en aquellos días, porque invalidaron mi pacto, y luego dice que escribiré mi Torah en sus corazones. Entonces, vuelve y restaura el reino de Israel, el pueblo Kadosh. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Este lenguaje que dice aquí, los que estabais lejos, cuando leemos la Torá y los profetas, nos damos cuenta que era una señal o una referencia directa a la casa de Israel que se había apartado de Elohim. Había cambiado las fiestas, se había ido a los ídolos, olvidó el nombre del Eterno y el Eterno los llamaba así, los que están lejos. Cuando estudiamos el Tanaj, nos damos cuenta de esto. Y Judá siempre permaneció con el Eterno, a ellos los llamaban los que estaban cerca. Pero si yo no conozco la Torá y no conozco los profetas, no me doy cuenta de este lenguaje. Esto hace referencia a la casa de Israel que se volvieron gentiles
y a la casa de Judá, que eran los que estaban cerca. Entonces, volvió a restaurarlos en uno. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Entonces, mire que ahí está señalado. ¿Por qué? Porque que era algo que no teníamos, la ciudadanía de Israel. ¿Y qué es algo que tenemos cuando crecemos en Mashiach? Bueno, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Es decir, tenemos ahora la ciudadanía israelita. Es decir, que usted se convierte, usted es un colombiano israelita o un israelita colombiano. Esa es la identidad de nosotros. Usted no se convirtió en católico ni en cristiano. Y cuando digo que no se convirtió en cristiano, no lo digo despectivamente, sino que Yeshua nunca predicó, nunca se lee en la Biblia que Yeshua vino a establecer una nueva religión llamada cristianismo. Él lo que dijo fue que no había venido a abolir la Torah, sino a darle cumplimiento. Y que todo aquel que no guardara y enseñara a otros a quebrantar esa Torah iba a ser vano, iba a estar fuera del reino. Pero el que enseñara y guardara esos mandamientos del reino, pues iba a entrar al reino, iba a ser llamado grande. Eso está en Mateo 5, 17 al 20, 22, algo así. Entonces, ¿qué somos? Tenemos una identidad, somos Israel y miembros de la familia del Eterno, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua el Mesías. Ahora, no nos confundamos ahora, no es el rito del bautismo el que me imparte la liberación del pecado en Yeshua. El rito simboliza lo que ocurrió previamente. Es la representación más ilustrativa y más poderosa de la purificación de nuestra alma y nuestro nacimiento espiritual. Es decir, cuando yo hago la inmersión es porque ya eso ha ocurrido en mi interior. Simplemente es una representación y es un testimonio a la gente de lo que ya ocurrió en mi corazón. Sin embargo, no es lo que nos provee de justificación o salvación delante del cielo, o sea, la inmersión. Usted por sumergirse en las aguas no va a ser salvo. Es lo que ocurrió previamente en su corazón. Además, el bautismo también es una identificación con la muerte y la resurrección de Yeshua. Esto es un aspecto que es muy novedoso a la Tevilá en el nombre de nuestro maestro y Melech y Rey, puesto que aparte de todas las razones expuestas anteriormente, la Tevilá en Yeshua representa también nuestra participación de su muerte y resurrección. El apóstol Pablo escribe en Romanos 6, 3 y 4, así en una pregunta: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yeshua el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos bautizados con él para muerte por el bautismo. Recuerden que cuando se entra a las aguas, simboliza la muerte, sepultado, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos a una nueva vida. Se sumerge en el agua representando la muerte y sale del agua para una nueva vida, resurrección. Así como el pecado del mundo estaba en el cuerpo del Mashiach en el madero, cuando él dio su vida por el pecado de Israel y el mundo y luego resucitó, nosotros morimos al pecado y somos llamados a una nueva vida de justicia. Fuimos sepultados juntamente con él. Es decir, así como el pecado fue sepultado con el Mesías, nosotros debemos de considerarnos como separados del pecado y con el ansia de una vida de justicia. Es por ello que Pablo dice en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación. Claro, el Mesías viene, nos libera del pecado. Somos hechos siervos de Elohim. Y en ese proceso de ser siervos de Elohim, pues va a haber un fruto de santificación porque empezamos un proceso de santificación. ¿Y cómo nos santificamos? Al igual que el pueblo de Israel, allá en el desierto, que venía con todo el paganismo, aceptó al Eterno, se fueron con el Eterno le hizo un ritual de transición, le hizo un ritual de purificación, les entregó la Torá, y a partir de ahí iban a empezar a ser santificados. ¿Por quién? Por los mandamientos. Esos mandamientos lo iban a santificar. Recuerden santificar, Kadosh, separación.
Ya ustedes no iban a vivir como vivían, sino como Dios dice que vivan. De la misma manera nosotros en Yeshua venimos del paganismo, hacemos la inmersión y ahorita empezamos ¿qué? Un discipulado con la Torah viviente, que es la Torah hecha carne, la misma Torah hecha carne. Y empezamos a santificarnos con esos mandamientos de la Torah, que son los mismos, los del pacto allá, escribiré la Torah en sus corazones. Lo mismo. Dice, otra interpretación de la Tevilá, tanto de Yeshua como de los creyentes, es que representa o simboliza la mikveh de las ceremonias judías relacionadas con el esposo y la esposa que se realizan por inmersión total del cuerpo. Es decir, antes de una boda, el esposo y la esposa se preparan y hacen un baño ritual. Por eso Juan, el bautista o el inmersor, parece hacer alusión de que bautizaba porque el esposo ya había venido. Y de esta forma bautizó al esposo, Yeshua. ¿Sí? Recuerden que él estaba preparando a los del pueblo, bautícense porque ¿quién? ¿Quién iba a venir? El esposo, y luego viene Yeshua y lo bautiza como el esposo. Entonces la esposa, los creyentes, Yeshua, el esposo. Miremos Juan 3 del 25 al 32 dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Mesías, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es decir, Juan se estaba identificando con el amigo del esposo y estaba identificando a Yeshua como el esposo. Dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene de los Shamaim del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. O sea, aquí Juan está identificando claramente a él como el amigo del esposo y a Yeshua como el esposo. Y ahora vamos a mirar Apocalipsis 19, del 10 al 7, perdón, del 7 al 10. Apocalipsis 19, del 7 al 10. Dice lo siguiente. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es el Cordero? Yehoshua. Y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Sí? ¿Qué es vestirse de lino fino y resplandeciente? Las acciones justas de los santos. ¿Y cuáles son esas acciones justas de los santos? Los mandamientos de Elohim, la Torá del Eterno. Esa es, son las, ahí donde están descritas las obras justas de los santos. Esas son las que te santifican. Entonces, el pueblo es la esposa. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Elohim. Yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua. Adora a Dios, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de profecía. Muy bien, entonces ahí pues queda como en evidencia de que también se puede interpretar de esa forma, de que era un bautismo también, una tevilá prematrimonial, preparando al esposo y a la futura esposa. Quiero que miremos un link. Dentro de las leyes judías hay una muy particular. Se trata del cumplimiento de la mikveh, o tevilá. Un precepto que solo las parejas que lo cumplen logran conocer sus inmensos beneficios. Todo comienza en el momento en el que una novia está a pocos días de casarse. Entonces, acude a la mikveh, libera su cuerpo de todo tipo de vestimentas y se sumerge en las aguas naturales de la tevilá. Ese puede ser el comienzo de muchas otras inmersiones,
pues toda mujer judía casada debe de acudir a estas aguas una vez al mes. ¿Pero cuándo debe una mujer sumergirse en la mikve? Es en esta respuesta en donde se encuentra la sabiduría de este sagrado precepto. En la ley judía, se prohíbe tener relaciones sexuales durante los días de la menstruación femenina. Cuando una mujer ya cuenta con 7 días limpios, a partir del último día de la menstruación, debe acudir a la mikve. Después de sumergir su cuerpo por completo y de decir la bendición correspondiente, la mujer se considera pura, no porque esté más limpia que antes, sino porque está en su máxima capacidad para concebir un hijo, ya que se encuentra en los días más fértiles de su ovulación. Y es esa capacidad de dar vida la que provee a la mujer de una pureza casi divina. Este precepto, cumplido por las mujeres judías desde hace más de 2 milenios, pone en evidencia la profunda sabiduría del judaísmo. Pues hoy, en el siglo XXI, psicólogos especialistas concuerdan con la maravillosa idea de tener días de abstinencia sexual durante el matrimonio, pues es esta abstinencia la que evita la rutina, fomentando el deseo por el otro. Decir todo esto ahora resulta sencillo. Lo asombroso es que dentro del pueblo judío, esta práctica se lleva a cabo desde hace más de 20 siglos, pues cuando nadie en el mundo sabía sobre fertilidad y sobre ovulación, los judíos llevaban a cabo este sabio precepto, un precepto que lleva a una mujer a los brazos de su hombre, justo en el día en el que existen mayores posibilidades de lograr el mayor milagro que existe en el ser humano, dar origen a una nueva vida. Bueno, entonces ahí como lo vimos en algún momento de que cuando la mujer tenía la nidad, pues se estaba prohibido tener relaciones y que era impura porque ¿qué? Porque ese sangrado representaba muerte. Y aquí pues el contraste con que ya después de ese periodo, es el periodo donde está bien fértil para dar vida. Por eso decía ahí que era pues casi divino, ¿no? Porque como el creador da vida, bueno, asimismo ese vientre se prepara para dar vida. Entonces, bueno, ahí la relación con la tevilá, que también representa la inmersión de tanto del esposo como de la esposa, ¿no? Podemos decir que la tevilá en Yeshua es símbolo, señal o representación de, 1, nuestra aceptación de su palabra, que es un lavado total para ser purificados y limpios. 2, mi arrepentimiento y perdón de pecados previos al aceptar el señorío de Yeshua. 3, recibimiento del Ruach HaKodesh al creer en Yeshua como el Mesías. 4, una conversión. Al bajar en las aguas, inmersión, muere y es sepultado el viejo hombre, y al salir de las aguas resucita y comienza una nueva vida. Sale un nuevo hombre, un nuevo nacimiento. 5, reconocimiento legal y público de ser hijo de Adonai por medio de Yeshua, nueva identidad, recibiendo así la ciudadanía de Israel, formando parte de su pueblo y familia. 6, la inmersión de la esposa para recibir a su esposo, el Mesías, porque recordemos que el pueblo es la esposa. Entonces, bueno, ya aquí se viene otro título, y yo creo que ya con este título la semana que viene estaremos concluyendo. Yo creo que hasta aquí es como lo principal en cuanto a la inmersión. Ya aquí para allá vamos a ver algunos debates que se presentan en el nombre de quién debo bautizarme, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Yeshua. Bueno, si quieres saber cómo se resuelve esta pregunta, te invito para que dentro de 8 días asistas a nuestra última enseñanza de la Tevilá. Padre amado, te alabamos, te exaltamos, toda la gloria sea a ti. Te pedimos que seas tú iluminando nuestro corazón, nuestra mente, que permitas apropiar esta enseñanza, que permitas que
sea escrita en nuestros corazones, que podamos meditar en ella, los que ya hicieron inmersión de consagración en Yeshua, bueno, recordar cuál era el sentido de esa inmersión, del compromiso con el Eterno. Y los que van a hacer la inmersión por primera vez de consagración, pues tener claro el por qué lo hacen. Permíteles tener esa claridad, que tengan esa teshuvá, ese encuentro consigo mismo y ese encuentro contigo, Padre. Que se coloquen delante de ti y que hagan el proceso debido, Padre Celestial. Que tengan ese entendimiento del por qué y para qué lo están haciendo. Que no sea un ritual más o algo común y corriente, como muchas de las costumbres que se hacen, que no sea una tradición, como la gente lo hace, sino que haya un entendimiento y una conciencia de lo que se está haciendo, que es un compromiso con nuestro Elohim y con el Mashiach. Te lo pedimos, Padre, y te pedimos que este resto de Shabbat sea de edificación para nosotros y nuestras familias, y para que muchas personas más tengan la oportunidad de, en un Shabbat, también conocer del Eterno. Aquellos allegados a nosotros, que podamos ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre del Mesías de Israel, amén y amén.